En este apartado vamos a hablar de ResearchGate. Se trata de una red social de carácter académico que nos va a permitir crear un perfil profesional, almacenar nuestros documentos, compartirlos con otros usuarios y obtener estadísticas del uso de dichos documentos y además interactuar con otros investigadores o autores. Esta plataforma fue fundada en 2008 por un informático y 2 médicos y según sus responsables en la actualidad cuenta con más de 14 millones de usuarios y más de 100 millones de registros de documentos, de ellos una cuarta parte a texto completo. ¿Cómo podemos acceder a ResearchGate? A través de su página web https://researchgate.net, donde podremos inscribirnos y obtener una clave y contraseña con la que podremos en sucesivas ocasiones entrar a dicha red académica. ¿Cuáles son sus principales características, sus utilidades y sus funcionalidades? En primer lugar, nos va a permitir crear un perfil de autor, es decir, nos va a permitir poder incluir nuestras referencias bibliográficas clasificadas por tipo de documento. En segundo lugar, nos va a permitir también indicar cuáles son nuestras principales habilidades y competencias y además nos va a permitir indicar cuál es nuestro último lugar de trabajo. En segundo lugar, a esa bibliografía que hemos incorporado en ResearchGate le podremos añadir los textos completos de dichos documentos, descargando el PDF a través de un sistema que nos proporciona la propia plataforma. Y en tercer lugar, podremos indicar de esos PDFs que hemos ido incluyendo y cargando en la propia plataforma, cuáles de ellos podremos dedicar a acceso libre y cuál de ellos debemos de dejar en acceso restrictivo o restringido, de acuerdo a las diferentes políticas de acceso al documento y que no interfieran con los derechos de autor. Así, cuando carguemos el documento, podremos indicar si nuestro archivo es o debe ser de archivo público o va a ser un documento de archivo privado. Además, la propia plataforma nos alerta de otras posibles autorías, es decir, cuando un autor de un trabajo similar al nuestro o un trabajo nuestro nos indica que podemos ser autores de ese documento, el sistema nos pregunta si realmente nosotros somos autores de ese documento que ha sido incorporado a la plataforma. Además de poder incorporar la bibliografía, ResearchGate nos permite obtener estadísticas de uso de la información que hemos ido cargando. Por un lado, citas de lecturas y de usos y de comentarios, y además fundamentalmente una característica destacada de la plataforma es que nos ofrece unos indicadores propios, el ResearchGate Score. Por ejemplo, el cardiólogo español Valentín Fuster tiene un índice H de 106, es decir, tiene más de 100 artículos con más de 100 publicaciones y ha obtenido un ResearchGate Score de 54,6. ¿Qué es este ResearchGate Score? Bueno, es un indicador, como hemos dicho, propio y exclusivo de ResearchGate, que lo que hace es evaluar la importancia de ese investigador en la comunidad científica y que se construye en función de 4 parámetros. Por un lado, las publicaciones; por otro lado, las preguntas o respuestas, es decir, la interacción del investigador y autor con otros usuarios investigadores dentro de ResearchGate; y por otro lado, la reputación, es decir, cuántos seguidores tiene este autor en la red. Y por último, tiene otra ventaja, es decir, que no solo podemos difundir el perfil de un investigador, sino además de un grupo o de una institución. Por ejemplo, podemos encontrar el perfil del Instituto de Salud Carlos III, identificar las distintas áreas de trabajo, los distintos miembros que componen la información del Instituto Carlos III en ResearchGate y el uso de sus documentos y además la bibliografía de todos sus autores. Pero además de una serie de características, de una serie de ventajas o funcionalidades, también ResearchGate tiene una serie de críticas o inconvenientes. Por un lado, es lenta o laboriosa la carga de la información bibliográfica dentro de cada uno de nuestros perfiles. Para poder incluir una referencia bibliográfica debemos de utilizar la función Add New y poder elegir entre una publicación de un documento u otro tipo de documentos, como pueden ser presentaciones o pueden ser pósters. Si elegimos una publicación de una investigación, podemos identificar también si lo que queremos es incluir un artículo, queremos incluir un capítulo del libro o un libro. Y ahí tenemos dos opciones: o bien cargar la información localizando nuestro documento en ResearchGate o a partir de una importación de un gestor bibliográfico, o bien cargar poco a poco la información con sus distintos campos de forma manual, donde podremos indicar entonces si el documento que vamos a incluir a texto completo es de carácter público o de carácter privado. Además, otro de los problemas es que los mismos autores de un mismo artículo pueden incluir de forma distinta esa misma referencia bibliográfica. Por ejemplo,
Un artículo publicado en una revista española puede haberse incluido con su título en español, mientras que otro autor de ese mismo trabajo puede incluir esa misma referencia, pero haciendo alusión a su traducción al título del documento en inglés. Es decir, nos estamos encontrando que en nuestro perfil de ResearchGate estamos incluyendo un mismo artículo duplicado porque aparece de dos formas distintas. Por otro lado, y es una de las mayores críticas que hacen todos los investigadores, la falta de transparencia a la hora de elaborar y confeccionar los indicadores. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un autor A, con un índice H de más de 100, que ResearchGate le otorga un score de 54,56. ¿Por qué? Porque se obtiene a partir de un 99% de sus publicaciones. Sin embargo, un autor B, con un índice H 4 veces menor, de 25, tiene sin embargo un ResearchGate score 10 veces superior, 790. ¿Por qué? Porque se configura sobre todo en un 95% de las respuestas que está ofreciendo él en la red a otros usuarios que están preguntando en la plataforma de ResearchGate. De ahí se deriva que exista una excesiva importancia de la interacción en la red y que sea menor el peso de las publicaciones que configuran el ResearchGate Score. Por ejemplo, tenemos un autor C que tiene tan solo un índice H de 5, es decir, tiene 5 artículos con 5 más citas y sin embargo tiene un ResearchGate Score que es el doble de la autora que comentábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque 68% de este ResearchGate Score se confecciona con las respuestas, el 15% con las preguntas y tan solo un 0% con los seguidores, mientras que las publicaciones tan solo aportan un 15%. En definitiva, ResearchGate nos va a permitir, por un lado, obtener indicadores de los documentos que nosotros hemos incorporado a nuestro perfil. Por otro lado, nos permite interaccionar con otros profesionales mediante preguntas, respuestas y el intercambio de documentos que tenemos de carácter público o de carácter privado. Además, permite crear una copia de seguridad de esos documentos que hemos incluido en nuestro perfil y, sobre todo, y fundamentalmente, me va a dar una mayor visibilidad a mi perfil como profesional. Y, sobre todo, recordar que siempre y ante cualquier duda podéis acudir a vuestra biblioteca y vuestro bibliotecario podrá daros una solución. Muchas gracias por su atención.